Las eliminatorias sudamericanas, falta muy poquito para que empiecen en realidad. Ya pasó mucho tiempo desde que acabó el camino a Rusia y ahora es cuando le damos inicio a el camino a Qatar 2022. Estamos febrero de 2020, faltan 3 años de eliminatorias que van a ser 3 años muy largos y también 3 años muy estresantes para muchos. Sobre todo porque varias selecciones tienen jugadores que se van a ir retirando con el pasar de los años, grandes glorias antiguas que podemos dedicarles un video exclusivamente para ellos, ya por mencionar algunos jugadores que no terminarán estas eliminatorias, probablemente que se retirarán o dejarán de ser aquellos grandes jugadores como Pablo Guerrero, como Messi, como Agüero, como Marcelo en Brasil, como Cavani, como Luis Suárez, como Falcao, como Farfán, tantos jugadores históricos de Sudamérica que irán dejando de lado su lugar para otros más jóvenes. Pero lo que haremos aquí será analizar primero, comenzando con el camino rumbo a Qatar 2022, a todos los entrenadores de las 10 selecciones participantes, porque seguramente muchos quieren saber quiénes son los mejores entrenadores actualmente, cuáles son los que tienen los procesos más largos y sobre todo cuáles son los que son una moneda al aire literalmente, porque acaban de llegar a sus puestos y nadie sabe cómo van a rendir. De modo que arrancando con el análisis de los 10 entrenadores que tenemos, a ver cuáles son los mejores y sus proyectos, empezamos con Ricardo Gareca, obviamente el entrenador de aquí de mi selección, la selección peruana. Él es argentino, llegó a Perú en el 2015 con muchas ilusiones y muchos sueños, los cuales varios los terminó cumpliendo. Lleva 5 años ya de proyecto con Perú y su efectividad de partidos ganados es de un sorprendente 52%. ¿Qué dirán? El 52 no es tan alto, es un poco más de la mitad. Bueno, sí, pero para ser Perú, la verdad, y del infierno de donde veníamos antes, eso es un avance muy grande. Clasificó al Mundial en 2018, el año pasado llegó a la final de la Copa América, a pesar de que la perdimos, y en Perú prácticamente todo el mundo lo quiere. Lo quieren los periodistas, lo quieren los programas de radio, los programas de televisión, la prensa escrita, la prensa digital, los fotógrafos, todo el mundo quiere a Gareca. Y eso es algo que él tiene bastante a favor. Obviamente, de ahí a llegar al punto de aplaudirle absolutamente todas sus decisiones, a pesar de que pueda cometer errores, que los ha cometido y ha cometido bastantes, como el caso de Cristian Cueva, tenemos a un entrenador que tiene mucho bagaje y una espalda muy ancha en Perú, porque tiene un trayecto de ya 5 años dirigiendo a la selección peruana y que clasificó a Rusia, que al final la gente siempre lo va a recordar por eso, así no clasifica a Qatar. Es uno de los entrenadores con el proyecto más largo, por lo cual es muy probable que esta sea su última etapa con Perú y vamos a ver cómo es que logra terminar. Es un entrenador que no suele darle la vuelta a los partidos desde el aspecto táctico, pero sabe preparar muy bien a sus jugadores mentalmente porque su equipo de trabajo es bastante bueno y eso es de lo mejor que ha hecho con Perú. Pasando a la siguiente selección, tenemos a la selección chilena, que está dirigida por Reinaldo Rueda, un entrenador colombiano que llegó a Chile hace 2 años, en 2018. Su efectividad en partidos ganados llega hasta el 45%, no llega a la mitad, por lo cual no se puede considerar un saldo positivo todavía. Tuvo muchos problemas para armar a la selección chilena, porque recordemos que él llega a Chile después de Pizzi, después de que Pizzi se queda fuera del Mundial de Rusia, de que Chile tiene una crisis bastante grande, jugadores en la interna que se peleaban entre sí, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Marcelo Díaz, y todo estaba muy revuelto y él llegó, se supone, para iniciar un nuevo proyecto con nuevos jugadores, aunque ahora, 2 años después, ha terminado recurriendo a muchas de esas viejas glorias para que le salven un poquito la cabeza. Perdió mucha credibilidad luego de haber perdido en las semifinales de la Copa América del año pasado 3-0 contra Perú, de modo que muchos chilenos empezaron a cansarse de él. Se decía que iban a sacarlo antes de que empiecen las eliminatorias, pero todo parece indicar que va a mantenerse ahí, al menos por ahora. Puede decirse que es un entrenador que demostró bastante capacidad cuando dirigió Atlético Nacional de Colombia, pero que a la hora de darle el salto a la selección chilena no logró marcar su estilo de juego, a pesar de que creo que Chile estaba mejorando antes de empezar la Copa América, pero la pérdida con Perú terminó tirando de nuevo la confianza abajo. Siguiente país, tenemos a la selección boliviana con César Farías, el entrenador venezolano que volvió para dirigir a Bolivia a mediados del año pasado. De hecho, hasta ahora solo ha dirigido 7 partidos en su nueva etapa con una efectividad del 42%, lo cual para ser Bolivia la verdad es bastante alto. Ya luego podemos tomar en cuenta contra qué equipos terminó jugando Bolivia los amistosos, pero algo que se le está rescatando mucho a la selección boliviana es que luego de su proceso anterior estaban buscando un cambio hacia un fútbol un poquito más ofensivo, ya un poquito más lanzado y valiente, que es algo que vimos por ejemplo en el preolímpico con la
sub-23 y se espera que lo veamos también un poco más con la selección mayor de Farías. Acaba de llegar, no se sabe muy bien todavía cuál va a ser el techo de la selección boliviana. ¿Tiene grandes posibilidades de clasificarse? Haremos un video específico para hablar de las posibilidades de cada una de las selecciones, si es realista o si no es realista pensar que irán al mundial, pero ya de arranque en Bolivia no se tiene como objetivo clasificar en sí a Qatar, más sí empezar un buen proyecto a largo plazo. Luego tenemos a la selección colombiana con Carlos Queiroz, entrenador portugués que llegó a Colombia con uno de los trabajos más difíciles que habían en el continente, uno de los más estresantes, que es suceder a Néstor Pekerman y hacer que Colombia consiga incluso mejores resultados que con él. Recordarán que Colombia con Pekerman impresionó mucho a todo el continente en el Mundial de Brasil, James Rodríguez, Falcao, lo que sucedió después, el gran rendimiento y el buen juego que estaban dando, pero no llegaron a conseguir luego de eso grandes resultados, como ganar una Copa América o llegar a una final de Copa América incluso. Aún así, se han mantenido con un universo de jugadores bastante amplio. Queiroz entrenó al Real Madrid hace más de 10 años, donde la verdad le fue muy mal y fue eliminado de la Copa América por Chile luego de quedar 0-0 en cuartos de final por penales. La efectividad que ha tenido con Colombia, en cambio, ha sido bastante alta, 57% en los 14 partidos que ha dirigido. Ganó más de la mitad de esos partidos, aunque también recordar que ha tenido pérdidas bastante sonadas, como ya la eliminación contra Chile, y que los colombianos, según los he podido leer también, no están tan conformes con el estilo de juego de Colombia. Creen que podrían aspirar a mucho más, que es un entrenador tal vez muy pasivo, tal vez muy recatado, que se queda atrás esperando mucho cuando el jugador colombiano tiene potencial para ser muchísimo más lanzado y muchísimo más agresivo y muchísimo más ofensivo. Veremos si es que toma algún cambio, si deja de jugársela tanto a la segura y arriesgar un poco más para hacer buenas eliminatorias. Tenemos también a la selección venezolana de José Peseiro, que también es portugués y también prácticamente acaba de llegar a dirigir a la selección colombiana. Prácticamente acaba de llegar a dirigir a la selección colombiana. Todos saben, Dudamel se va de la selección venezolana. Como ya todos saben, Dudamel se va de la selección venezolana y José Peseiro llega luego de un par de semanitas para ser el encargado de dirigirlo. Un entrenador que nadie en Sudamérica conocía, tiene una carrera dirigiendo equipos en Portugal, dirigiendo equipos en Arabia Saudita, pero fuera de eso, su experiencia en selecciones se reduce únicamente a la selección de Arabia Saudita. En fútbol sudamericano no conocemos el nombre de José Peseiro y no sabemos si él conoce tampoco mucho el fútbol sudamericano y más específicamente el fútbol venezolano. Es, como les digo, una moneda al aire, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Lo más lógico sería que simplemente siga con el piloto automático que dejó Dudamel y por ahí haga un par de cambios o llame a nuevos jugadores que Dudamel ya no iba a llamar, como Joseph Martínez. Peseiro fue el ayudante de Queiroz, el entrenador de Colombia, cuando dirigía al Real Madrid, así que de ahí ya se pueden conocer un poco más. Eso sí, su primer partido de debut va a ser el debut en eliminatorias. No tiene partidos amistosos para probar, más que por ahí los entrenamientos que pueda tener con Venezuela. Fuera de eso, es todo una incógnita con este señor. Puede salir muy bien, puede salir muy mal. Creo que es más probable que salga mal porque no tiene prácticamente ningún trabajo detrás, pero ya veremos lo que sucede. Luego tenemos a la selección argentina de Lionel Scaloni, al cual hicieron entrenador de Argentina luego de despedir a Sampaoli después del Mundial de Rusia. Scaloni era parte del equipo de Sampaoli y se quedó en un barco que se estaba hundiendo para tratar de salvarlo, y muchos periodistas en Argentina, al menos en sus inicios, creyeron que Scaloni tenía que hundirse con el barco de su capitán Sampaoli en lugar de tratar de reemplazarlo, cosa que al final Scaloni no hizo. Fue por la razón también por la que muchos le acusaron de ser un traidor, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. Creo que Scaloni ha hecho un buen trabajo con la selección argentina con lo que ha contado hasta ahora. Es su primera experiencia obviamente de una selección mayor, es muy joven, solamente dirigió a la selección sub-20 antes y ahora tiene una efectividad de 65% en sus casi primeros 2 años dirigiendo a Argentina, lo cual es bastante alto. En la Copa América creo que pudo jugar mejor de lo que lo hizo porque tiene bastante más potencial, pero también es cierto que a diferencia de hace 2 años la gente está bastante conforme con Scaloni, al menos los argentinos así parecen estarlo. Y algunos periodistas creo que nunca lo van a aceptar. Periodistas te hablo que serían capaces de poner a Maradona a dirigir a Argentina
impresionantes que Scaloni. A mí personalmente me parece un buen proyecto de entrenador, puede llegar a grandes cosas con la selección argentina si es que sigue trabajando y si es que le tienen confianza, y veremos hasta dónde llega en las eliminatorias. Yo creo que van a clasificarse sí o sí simplemente por ser Argentina y por estar Messi ahí. Antes de esto lo eliminaron de la Copa América en semifinales, pero el premio consuelo que tuvo fue el tercer lugar, y su campaña nos dejó también el rap de Leo Messi, cosa que es bastante destacable, así que voy a estar hasta el fin del mundo con Scaloni. Luego tenemos a la selección de Brasil dirigida por Tite, que es brasileño obviamente, llegó en 2016 para sacar a Brasil de la depresión terrible donde estaban metidos con Dunga, y ya lleva 4 años dirigiendo Tite a Brasil, luego de que Brasil se quede eliminado por Perú precisamente en la Copa América de Estados Unidos, es cuando él llega. Su promedio de efectividad es el más alto de todos, ha ganado el 71% de los partidos que ha dirigido con Brasil, entre amistosos y Copa América, así como también recordar que ganó la Copa América del año pasado. La gran decepción se podría decir que fue el Mundial de Rusia, donde se fueron eliminados en cuartos de final por Bélgica, creo porque empezaron a tener un equipo muy descompensado, dejando de lado la línea de 3 mediocampistas que estaban usando, pero eso ya es otro tema. Ganó la Copa América del año pasado, como ya les dije, y ahora mismo creo que está en la posición de ser uno de los favoritos con Argentina para clasificarse en el primer lugar al Mundial de Qatar 2022. Tenemos también a las últimas selecciones, la selección uruguaya de Óscar Tabares, que es uruguayo también. Llegó en 2006 y ya con 72 años es el mayor de todos los técnicos que hay ahora mismo dirigiendo selecciones. Lleva 14 años dirigiendo Uruguay. 14 años es un tiempo larguísimo para su proyecto. Y él llegó de hecho en un momento muy difícil. Uruguay acababa de quedar fuera del Mundial de Alemania en el 2006, donde perdieron un repechaje contra Australia, y él tuvo que rearmar todo un nuevo equipo con el pasar de los años. Clasificó a todos los mundiales que vinieron después de eso, por repechaje o como sea, siempre se clasificó. Ganó la Copa América del 2011, luego no la volvieron a ganar, pero se siguen respetando mucho lo que consiguió Tabares con Uruguay, rearmando un nuevo equipo ganador. Recordarán también el mundial que juega Uruguay en el año 2010, llegando hasta semifinales, donde lamentablemente los elimina Holanda. La efectividad de Tabares en 14 años dirigiendo a Uruguay es del 47%, ha ganado casi la mitad de los partidos que ha dirigido, que son 159, toda una carrera dirigiendo Uruguay. Y por último, la selección paraguaya, que tranquilamente es la selección que peor lo ha pasado en los últimos 2 años. Su entrenador es Eduardo Berizzo, un argentino, y la vida de Berizzo como entrenador la verdad no ha sido fácil. De hecho, todo lo malo le ha pasado. No solo la enfermedad que hizo que el Sevilla sin remordimiento alguno lo sacara de su puesto allá en España, sino que apenas llegó a Paraguay aún no sabía ni siquiera muy bien qué plan tenían que seguir, porque Paraguay venía cambiando de entrenadores prácticamente cada 6 meses. Llegó hace solo un año y apenas ha ganado 3 partidos desde que asumió la dirección de Paraguay, y mucha gente no está contenta con él. Y los 3 partidos que ganó Paraguay con Berizzo fueron a Guatemala, a Bulgaria y a la poderosa Jordania. En la Copa América no ganaron ningún partido, aún así Paraguay se las arregló para pasar a la siguiente fase con apenas 2 puntos a cuartos de final, donde finalmente los eliminó Brasil en penales. Seguramente es la selección con el proceso peor llevado de los últimos años, y su efectividad de apenas el 21% así lo demuestra. ¿Esto significa que Paraguay tiene malos jugadores? No. ¿Significa que Berizzo es un mal entrenador? Tampoco. Significa que la Federación Paraguaya no ha tenido ni idea de cómo llevar un buen proyecto de manera decente los últimos años, y estas son las consecuencias. No es probable que Paraguay vaya a Qatar, aunque veremos si la capacidad de Berizzo y el talento individual de los paraguayos puede decir lo contrario. Y eso va a ser todo por ahora. Fueron los 10 entrenadores de las 10 selecciones sudamericanas, pero cuéntame tú, para ti, ¿cuál es el mejor entrenador? ¿Qué es lo que opinas del entrenador de tu selección? ¿Lo cambiarías? ¿Te gustaría seguir con él varios años más? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más Allá del Gol, yo soy Alex y nos vemos.